misericordia es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender tu palabra. Nuevamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de qué horas usted esté viendo este video. Le agradecemos nuevamente por estar acompañándonos en estos temas en serie que hemos estado estudiando en cuanto a la Biblia. Temas que iniciamos con temas para que usted sepa trazar las escrituras como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, dejar de un lado el yo creo, yo pienso y acoplarnos solamente a la palabra de Dios. Texto, contexto, mandamientos directos, mandamientos, ejemplo apostólico, mandamiento positivo, negativo, etcétera, etcétera. Todos los temas que hemos visto que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Y ahora estamos entrando en otra parte interesante también para toda persona, que es lo que necesitamos saber: cómo ser salvos de ese pecado que nos separa de Dios. Vimos el tema anterior, ¿qué nos salva? ¿Qué es lo que nos salva? Nos salva el creer, nos salva el confesar, nos salva el arrepentirnos, nos salva el evangelio, nos salva el bautismo. Todas y cada una de estas cosas que Dios dejó para que nosotros pudiéramos accesar a esa salvación, y que entendemos en la Biblia que no podemos escoger solamente una y dejar las otras, sino que todo eso tenemos que cumplir para estar bien delante de Dios. Así es que hoy vamos a otro tema también muy importante, como ya lo vio ahí en el video, la pantalla inicial antes de iniciar esta transmisión, que es el tema número 11, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Vimos también entre las cosas que nos salvan mencionados al Evangelio, así es que ahora nos vamos a enfocar específicamente en el Evangelio. Vamos a hablar de el Evangelio. ¿Qué es esto del Evangelio? Y vamos a las diapositivas para iniciar este tema en esta tarde. Hoy el tema que vamos a hablar es el 11º tema de que es el Evangelio, y vamos a iniciar con Marcos capítulo 16 versículos 15 al 16. Y permítame un momentito porque se trabó el PowerPoint y no cambia la diapositiva. Permítame un momento para volverlo a activar y que pueda cambiar. Ahí está, ahora sí. Dice Marcos capítulo 16 versículos 15. Cristo le dice a sus apóstoles: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué tenemos que predicar específicamente? Hay muchas vertientes de lo que la palabra Evangelio significa. Muchos dicen, cuando usted le pregunta a las personas ¿qué es el Evangelio?, las personas quizás respondan: oh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, y le dice: ¿por qué piensa eso? Porque dice el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas. Aunque es cierto que aparece en nuestras Biblias el Evangelio según Mateo, Marcos y Lucas, y dentro de Mateo, Marcos y Lucas viene lo que es el Evangelio, no es exactamente todo lo que cada uno de estos escritores dice en el Evangelio. El Evangelio es algo específico que tenemos que predicar. Y tenemos que predicarlo a toda criatura. Marcos 16, 15, 16. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio. Bien, si vamos a la palabra... bueno, antes de ir allá, a la palabra griega que vamos a ver a continuación. Ahorita nada más quiero recordarle que ya hemos visto tema 1, Eras y Testamentos. Son 4 videos. Si usted quiere ver estos temas e iniciar a estudiar juntamente con nosotros, y le animo a que lo haga en serio, le animo a que lo haga desde el tema 1 hasta el tema 11, que no se brinque temas, sino que vaya juntamente con nosotros para que vaya comprendiendo la palabra al ritmo que vamos nosotros. Sí, cuando brincamos temas y nos brincamos, ese ya me lo sé, voy al otro, ese ya me lo sé, voy al otro, entonces empezamos a dejar espacios en blancos y preguntas que pueden surgir en nuestra mente, que quizás la respuesta estaba ahí ya clara en el video, pero por no haberlo visto, pues la duda queda ahí. Entonces lo mejor, a mi punto de vista, habrá muchas personas que piensen diferente, pero a mi punto de vista la mejor manera de estudiar las escrituras es en serie, tomando un tema e irlo desglosando parte por parte hasta acabar con todo ese tema en todo lo que se refiere en las escrituras a ese tema.
Entonces, Eras y Testamentos, yo pienso que es y que no es autoridad bíblica. Todos y cada uno de estos videos están ahí en el canal de YouTube. Usted puede poner este título e ir a estos temas y estudiarlos. Mandamiento directo, ejemplo apostólico, implicación divina, qué es el contexto, qué es el pecado, la salvación, cómo somos salvos según la Escritura. Y hoy vamos a ver el tema número 11, que es el Evangelio. Muchos de ustedes ya habrán estudiado este tema y sabrán la explicación y todo en cuanto a este tema, pero siempre hay algo nuevo que aprender. Aunque ya hayamos estudiado este tema, siempre podemos aprender algo nuevo, algo más aún, y cuando ya hayamos tratado estos temas. Bien, si vamos a el significado de la palabra griega para evangelio, usted la puede ver ahí, se la puse en la pantalla. Está en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dice que la palabra griega, según Vines, es la palabra evangelion. Quiere decir, o denota originalmente una recompensa, o denotaba originalmente, perdón, una recompensa por buenas nuevas, por unas buenas noticias. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar las mismas buenas nuevas. O sea, buenas noticias, ya todo iba ahí junto, ¿verdad? Buenas noticias o buenas nuevas, un buen mensaje, una buena noticia. Evangelio significa una buena noticia. Ahora hay que preguntarnos de toda la Biblia cuál es esa buena noticia, para saber qué es el Evangelio. Y es lo que vamos a estudiar en esta tarde. Entonces, la palabra evangelion o evangelion viene o denota de las mismas buenas nuevas. Denme un momento y ya regreso con ustedes. Nada más denme un momentito. Bien, gracias por esperar. Entonces decíamos, dice, leyendo lo que Vines, cómo define la palabra evangelio, dice, nota originalmente una recompensa por buenas nuevas. Más tarde desapareció la idea de la recompensa y la palabra vino a denotar pues las mismas buenas nuevas. En el Nuevo Testamento denota las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por la fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura, resurrección y ascensión. Bien, entonces vamos ahora a que la Biblia misma nos explique por ella misma qué es la palabra evangelio. Y quiero que me acompañe a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Déjenme regresar aquí la diapositiva para activar la pluma. Dice ahí 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio. Entonces ya sabemos que lo que Pablo nos va a decir aquí en 1 Corintios 15, 1 al 4, nos va a hablar del evangelio que él ha predicado. El evangelio que os he predicado, aquí está en rojo. El cual también, le dice Pablo a los corintios, ustedes recibieron ese evangelio. En el cual ustedes perseveran en ese evangelio. Por el cual asimismo si retienen ese evangelio, ¿verdad? Esa palabra que os he predicado, y que era la palabra que había predicado, el evangelio, lo vemos en el versículo 1. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado. Esa palabra que es predicado, que es el evangelio, ustedes la recibieron, ustedes perseveran en ellos y ustedes la retienen, esa palabra del evangelio. Si la reciben, si perseveran y si la retienen, entonces pueden ser salvos. Podemos ser salvos por recibir, retener y perseverar en el evangelio. Si no recibimos el evangelio, si no perseveramos en él, si no lo retenemos, creímos en vano. O sea, es hueco lo que estamos haciendo, no tiene sentido. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahora Pablo nos va a explicar qué es el evangelio, que él primeramente recibió. Bueno, dice que el evangelio es que Cristo murió
por nuestros pecados y murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, conforme estaba profetizado. Entonces, primer parte del Evangelio, muerte de Cristo. Segunda parte del Evangelio, Cristo fue sepultado. Ahora, fue muerto conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, y la tercera parte del Evangelio es que Cristo resucitó al tercer día, y todo esto conforme a las Escrituras. A las Escrituras. Se cumplió el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio según Pablo? Bueno, el Evangelio es algo que se predica, dice Pablo, y que se los había predicado a los corintios. Los corintios recibieron este mensaje, este Evangelio, perseveraron en él, y si retenían ese Evangelio, podrían decir que podían accesar a la salvación. Si no recibían el Evangelio, si no perseveraban y si no lo retenían, habían creído en vano. ¿Qué es el Evangelio? Dice, porque primeramente os he enseñado, recuerden, los he enseñado. ¿Qué había enseñado Pablo? Lo que estaba declarando en el versículo 1, el Evangelio. La palabra del Evangelio que había predicado. Les he enseñado lo que asimismo recibí. Dice el apóstol Pablo, yo también tuve que obedecer el Evangelio. Yo también tuve que recibir el Evangelio. ¿Y qué es eso que yo también recibí? ¿Qué es eso que yo también acepté? Que yo también retengo y en el cual persevero para poder ser salvo. Dice, bueno, que Cristo murió, número 1, por nuestros pecados, conforme estaba escrito. Fue sepultado también conforme estaba escrito y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, si entendemos primero a los Corintios 15, el 1 al 4, ya entendemos qué es el Evangelio. El mismo apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección de Cristo conforme estaba profetizado, conforme a las Escrituras. Eso es el Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el Evangelio. Ahora, ¿por qué se le llama al Evangelio buena noticia? Porque el mismo apóstol Pablo nos explica ahí más adelante en 1 Corintios 15, pero ahora en el versículo 14, nos dice, y si Cristo no resucitó, ¿por qué se enfocan en la parte de resucitar si el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección? Porque muchas personas murieron con el mismo tipo de muerte que Cristo murió. Muchas personas fueron sepultadas, quizás con sepulturas parecidas a la que Cristo tuvo, pero no las personas resucitaron al tercer día. Esa es la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, entonces usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Dice, versículo 14, porque si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. Entonces, ¿para qué estoy predicando de la resurrección de Cristo si Cristo no resucitó? ¿Para qué estoy predicando el perdón de pecados si Cristo no resucitó? No hay esperanza si Cristo no resucitó. Entonces también viene a ser vana o hueca nuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe otra vez es vana, hueca, sin sentido. Y lo más grave de todo, que si Cristo no resucitó, dice aquí en esta parte, en el versículo 17, aún estáis en vuestros pecados. ¿Qué pasa si estamos aún con nuestros pecados en nosotros? Romanos 6:23, la paga del pecado, lo único que nos espera es muerte. Por eso es una buena noticia. Cristo resucitó. Y al Cristo resucitar, usted y yo recibimos esa buena noticia de que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó. Y al resucitar, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Pero si Cristo no resucitó, entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aún nuestros pecados están en nosotros. Y si nuestros pecados están en nosotros, Romanos 6:23, lo único que nos espera es la muerte. Así es que esa es la buena noticia. El Evangelio es la buena noticia de que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, por lo cual usted y yo podemos tener esperanza de vida eterna, por lo cual usted y yo podemos tener el perdón de nuestros pecados. Y si Cristo no resucitó, entonces nuestros pecados están aún en nosotros. Esa es la buena noticia. Eso es el Evangelio.
Y usted dirá, no, pero el evangelio no puede ser eso. El evangelio es que vamos a vivir en la tierra eternamente. El evangelio es esto, aquello, lo otro. Bueno, aquí hay dos puntos de vista. O le cree usted al apóstol Pablo o no le cree. Porque Pablo no lo aprendió el evangelio de algún hombre cualquiera. Lo aprendió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12. Se lo voy a leer usted puede leerlo ahí. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Dice, a ver, si es Reina Valera. No es Reina Valera. Dice, Gálatas 1, del 11 al 12. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí, dice Pablo, no es según hombre. O sea, esto no es un mensaje de un hombre. Pues yo no lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno. El apóstol Pablo está diciendo el evangelio, el mensaje del evangelio, no me lo enseñó otro hombre a mí. Dice, sino por revelación de Jesucristo. Sino que lo recibí por revelación de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo nos explica el evangelio en 1 Corintios 15, del 1 al 4, eso que Pablo estaba explicando no lo aprendió de alguien más, no fue un mensaje distorsionado, fue un mensaje directamente de nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Dice Pablo, yo no lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación directa de Jesucristo. Entonces, cuando Pablo explica qué es el evangelio, es como lo aprendió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el evangelio? Según el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, del 1 al 4, y tomando en cuenta Gálatas capítulo 1, 11 y 12. Directamente de nuestro Señor Jesucristo, Pablo nos comunica este conocimiento y dice, el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En especial, la buena noticia es que Cristo resucitó. Porque si Él no resucitó, aún estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay esperanza para nosotros. Esa es la buena noticia. Ese es el evangelio. Que Cristo pagó por nosotros, por nuestras culpas. Como leíamos en Isaías capítulo 53, ¿verdad? Molido y herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, al evangelio se le pone alguna otra descripción en las escrituras, en el Nuevo Testamento, variando un poco, pero es en referencia al mismo mensaje. Se le llama, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 23, el evangelio del reino. Obviamente, cuando obedecemos el evangelio, y ahorita vamos a ver cómo obedecer el evangelio, porque el evangelio se tiene que obedecer, somos trasladados al reino de su amado Hijo. Por eso se le llama el evangelio del reino. Lucas 8:1 se le llama el evangelio del reino de Dios. Hechos 11:20 se le llama el evangelio del Señor Jesús. Y si se fija, el evangelio del reino de Dios, el evangelio del Señor Jesús, no hay diferencia. Hechos 13:32 al 33, el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Usted puede leerlo del versículo, déjeme lo leo aquí rápidamente, del versículo 32 y 33. Dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Esa es la buena noticia. Jesús resucitó. Resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuál es el evangelio? ¿Cuál es esa buena noticia? Cristo resucitó, y al Cristo resucitar, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Usted y yo podemos tener acceso al perdón de nuestros pecados. Hechos capítulo 20, versículo 24. Se le llama el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué se le llama el evangelio de la gracia de Dios? Porque la gracia es algo que no nos merecíamos. No nos merecíamos que Cristo viniera a pagar por nuestras culpas, por nuestros pecados. Así es que se le llama el evangelio de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es la buena noticia de ese regalo que no nos merecíamos que Dios nos ha dado, que es poder obtener el perdón de nuestros pecados, o poder obtener la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 1, versículo 1 dice, se le llama el evangelio de Dios. Romanos 1:9 se le llama el evangelio de su Hijo. Y en Hechos 10:36 se le llama el evangelio de la paz, porque por medio del perdón de pecados podemos tener paz para con Dios. Así es que es en referencia a la misma buena noticia. La misma buena noticia es la misma en todos lugares. Cristo resucitó. Esa es la buena noticia. Y al Cristo resucitar, usted y yo
tenemos esperanza de vida eterna. Evangelio, la buena noticia es que Cristo vino a morir por nuestros pecados, fue sepultado. Pero la noticia de las noticias es que Él resucitó al tercer día, ¿verdad? Por eso usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Evangelio, muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Buena noticia, alguien vino a pagar por nuestras culpas y resucitó para darnos esperanza de vida eterna. Ahora, vamos a la siguiente parte. Los apóstoles y los cristianos predicaban el Evangelio. Vimos al inicio del estudio Marcos capítulo 16, versículos 15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1, que no nada más los apóstoles predicaban el Evangelio. Los apóstoles predicaban el Evangelio y los cristianos, los convertidos por ese Evangelio, los que obedecían el Evangelio, también predicaban el Evangelio. Dice Hechos capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es importante esto porque en el contexto nos dice que todos salieron huyendo de Jerusalén. Solamente los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Pero ahora nota el versículo 4. Aquellos que no eran apóstoles, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, anunciando la buena noticia, anunciando que Cristo vino a morir por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos esperanza de vida eterna. Ya no vamos a morir en nuestros delitos y pecados, tenemos esperanza de tener paz para con Dios, esta gracia que Dios ha dado. Entonces, iban por todas partes anunciando el Evangelio, y no eran los apóstoles. Hechos capítulo 15, versículo 7, dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por la palabra de mi boca el Evangelio y creyesen. Aquí tenemos a un apóstol, al apóstol Pedro, diciendo que por la palabra, por su predicación, llegó el Evangelio, la buena noticia, a los gentiles, y los gentiles tenían que creer en este Evangelio. ¿Por qué? Marcos 16, 15 a 16. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere ¿en qué? En ese Evangelio y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Entonces, Pedro está diciendo que Dios lo escogió para que predicara la palabra del Evangelio. La misma que predicaba el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, del 1 al 4. La misma que predicaban a todos aquellos nuestros hermanos en Cristo, los primeros cristianos, ¿verdad? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Los apóstoles anunciaban el Evangelio, nuestros hermanos anunciaban el Evangelio para que las personas creyesen en ese Evangelio. Ahora, siguiendo con el tema. Si alguien predica y dice, no, eso no es el Evangelio es esto, entonces estamos malditos ante Dios. Y no es porque lo diga yo, lo dice la palabra de Dios. Si alguien no predica la buena noticia de lo que es el Evangelio, según Pablo, que recibió de Cristo, 1 Corintios 15, 1 al 4 y Gálatas 1, 11 y 12, que es muerte, sepultura y resurrección de Cristo, si alguien predica un Evangelio diferente, es anatema. Dice Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia. Recuerda que el Evangelio se le llama también el Evangelio de la gracia de Dios. Por la gracia de Cristo, para seguir un Evangelio diferente. ¿Ok? Y luego aclara el apóstol Pablo, no es que haya otro Evangelio, no hay solo un Evangelio, hay solo una buena noticia. Que Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Esa es la buena noticia. Habrá algunos otros que digan, no, el Evangelio no es eso, el Evangelio es tal cosa, o es X, o es Y, o es Z. Nos dirán que el Evangelio es cualquier otra cosa que se les ocurra, pero la Biblia nos dice, y un apóstol inspirado por el Espíritu Santo, instruido directamente por Jesús, nos dice que el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Ahora, habrá algunos que quieran pervertir el Evangelio de Cristo, dice el versículo 7, pero si aún nosotros, incluyéndose él mismo, el apóstol Pablo, si yo mismo voy y les digo, no, el Evangelio es ahora diferente. No.
Mas si aún nosotros, o inclusive un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, muerte, sepultura y resurrección, sea anatema. Anatema es maldito. Entonces caemos en maldición delante de Dios si predicamos un evangelio diferente. Sí, muchas personas van de puerta en puerta y dicen, y se van a gloria. Vean, nosotros vamos de puerta en puerta predicando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Pues la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que Dios quiere que seas una mejor persona. Sí, pero ¿cuál es la buena noticia? ¿Qué es el evangelio? Que vamos a vivir en la tierra por la eternidad. ¿Ese es el evangelio? ¿Dónde dice que eso es el evangelio? Bueno, el evangelio es las tablas de oro que le dio el ángel Moroni a nuestro profeta allá en aquel lugar en Estados Unidos. No, hay un solo evangelio, no hay dos evangelios. Entonces, ¿cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Si usted predica un evangelio diferente, cae bajo maldición delante de Dios. Dios nos mandó a predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cuando usted quiere ayudar a una persona que él pueda obtener el perdón de pecados, el mensaje que tenemos que llevarle es el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y al Cristo resucitar, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Nuestros pecados pueden ser borrados, nuestros pecados pueden ser limpiados para tener paz para con Dios, para tener esperanza de vida eterna, para no morir, para no ser apartados y no ir a la muerte eterna. Entonces, versículo 9. Como, santos, hemos dicho también ahora, lo repito, si alguno predica diferente el evangelio del que habéis recibido, vuelve a decirlo, ¿cuál es la consecuencia? Sea anatema. Entonces tenemos aquí mismo, en 2 versículos, el apóstol Pablo nos dice que la consecuencia de predicar o enseñar un evangelio diferente al que Cristo mismo le reveló a él y a los apóstoles le reveló, caemos en maldición, o sea que somos anatema, sea anatema. Y si alguien predica un evangelio diferente al que hemos predicado, sea anatema, maldito. Es importante saber qué es el evangelio. El evangelio, según la escritura, según la misma Biblia, es muerte, sepultura y resurrección. Buena noticia, alguien vino a pagar por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, y por eso usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Vamos a explicar un poco más, todavía no acabamos aquí. Ya vimos qué es el evangelio. Pero el evangelio es algo que se tiene que creer en él. El evangelio es algo que se tiene que obedecer. No basta con decir, ya sé que es el evangelio, ya soy salvo. No, se tiene que creer en ese evangelio y se tiene que obedecer ese evangelio. No basta simplemente con escuchar el evangelio. Hay que creerlo y hay que obedecerlo. Ahora, vamos a ir a esa parte. El evangelio se cree, es necesario que creamos en el evangelio porque el evangelio nos salva. Es para salvarnos. Por eso es una buena noticia el evangelio. Porque por medio del evangelio podemos usted y yo ser salvos delante de Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Y permítanme un momento para activar la pluma. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿De qué no se avergüenza el apóstol Pablo? De predicar el evangelio. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Qué es el evangelio? El poder de Dios para salvarnos. A todo aquel que cree en qué. ¿De qué está hablando Pablo? Que cree en el evangelio. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es en el evangelio que no solamente los judíos tienen salvación, sino usted y yo como gentiles, que estábamos apartados de las promesas de Dios, tenemos acceso a esa salvación. Al judío primeramente, pero también al griego, a los gentiles. Porque en el evangelio, otra vez, ¿de qué está hablando Pablo? Del evangelio, de esa buena noticia, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? Se tiene que creer en el evangelio. En ese mensaje de que Cristo vino, murió por nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día.
Ahora vamos a Efesios, el mismo apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículos 13. En él también vosotros habiendo oído, escuchado, ¿verdad? Oído la palabra de verdad. ¿Cuál es esa palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo, otra vez, el evangelio se tiene que creer. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el evangelio, aquí hay dos cosas en estos dos pasajes. El evangelio nos salva, o es el poder que Dios tiene, o la forma en que Dios nos salva. Y en ese mensaje, en esa buena noticia, si usted la cree, que es lo que estamos viendo aquí, todavía no, ahorita vamos a ver cómo obedecerla. Si usted la cree, ya dio el primer paso, pero ahora tenemos que acabar de obedecerla. Entonces, el evangelio es el poder de Dios para salvación al que cree al evangelio. Porque eso es una muestra de que usted tiene fe en lo que Dios ha preparado para que usted y yo podamos ser salvos. Entonces, vamos a la siguiente parte. Ya vemos en estos dos versículos que el evangelio, se tiene que creer en el evangelio porque el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Lo escuchamos, lo creemos para poder obedecerlo. Todavía no vamos a la parte de obedecer. Vamos a la siguiente parte. ¿Cómo obedecer el evangelio? Hasta aquí vemos que el evangelio se escucha, porque es un mensaje que se lleva, se cree de parte de la persona que quiere ser salva. Porque obedecer el evangelio nos lleva a la salvación. Vamos a Marcos 16, 15, 16. ¿Por qué le digo que el evangelio nos salva? Si juntamos los pasajes anteriores que vimos, estos dos, Romanos 1, 16 al 17, el evangelio es el poder de Dios para salvación. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y lo comparamos con Marcos 16, 15 al 16, que dice lo mismo, entendemos a lo que me refiero que el evangelio salva. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad. Otra vez, lo voy a subrayar para que usted mire a lo que me estoy refiriendo. Predicad el evangelio. ¿Qué es lo que nos mandó a predicar? Esa buena noticia, el evangelio. A toda criatura. El que creyere ¿en qué? Ya vimos que el evangelio se tiene que creer. El que creyere al evangelio, a esa buena noticia, y fuere bautizado. No basta con creer, se tiene que obedecer el evangelio. Y fuere bautizado, fuere bautizado, será salvo. El evangelio nos salva. Pero no solamente el creer, no basta con quedarnos aquí. El que creyere, necesitamos creer y ser bautizado para poder ser salvo. Aquí está, salvo. Pero aquel que no cree en el evangelio, pues será condenado, porque si no crees, mucho menos te vas a bautizar, obviamente. Es el que no cree en ese evangelio, será condenado. Entonces ya tenemos aquí parte de lo que estamos viendo. El evangelio es esa buena noticia de que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, a ser sepultado y a resucitar al tercer día. El evangelio es algo que se predica, es un mensaje que se da, es una buena noticia, la cual las personas tienen que oír y tienen que creer en ese evangelio para poder ser salvos. Pero no basta con creer, se tiene que obedecer el evangelio. Tiene que ser bautizado para poder ser salvo. De ahí que este pasaje nos sirve de enlace para entender cómo obedecer el evangelio. Cómo se obedece el evangelio. Ya vimos que el evangelio se escucha, el evangelio se cree en ese evangelio y se obedece. Vamos ahora a la siguiente parte. ¿Cómo obedecer el evangelio? El evangelio se debe obedecer. ¿Cómo lo sé? La Biblia lo declara. Romanos capítulo 10, versículos 16 dice, mas no todos, no todos obedecieron al evangelio. Quiere decir que habrá personas que escuchen el mensaje del evangelio y digan, sí, pero yo no voy a obedecer, yo no voy a hacer eso, yo sí lo escuché y sí creo, pero no. Hasta ahí me quedo. Nomás creo que sí es cierto, pero ya, no voy a obedecer. Bueno, no todos obedecieron al evangelio.
Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El Evangelio es algo que se anuncia, que se predica. Esa buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso tenemos una esperanza para lavarnos de pecado, para reconciliarnos con Dios, para tener vida eterna. Habrá personas que no obedezcan al Evangelio. Por lo tanto, el Evangelio es algo que se tiene que obedecer. El que creyere y fuere bautizado. Ahora, segunda a los Corintios, capítulo 9, versículo 13. Por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia, otra vez, la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Entonces, el Evangelio de Cristo se tiene que obedecer. Habrá personas que no lo quieran obedecer, como nos dice Romanos 10:16. El Evangelio es el poder de Dios para salvación, y aún así habrá personas que no quieran obedecer este Evangelio de Cristo. Segunda Tesalonicenses 1:8 nos da un panorama más crítico de las personas que no obedecen el Evangelio. Dice, en llama de fuego para dar retribución, y la palabra retribución es castigo, o también se puede traducir como... ¿cuál era la otra palabra? Se me fue. Venganza. Bueno, castigo. Entonces dice, en llama de fuego para dar retribución, un castigo. Dios va a venir en llama de fuego para dar retribución o castigo a los que no conocieron a Dios. O sea, todos aquellos que dicen no existe Dios, los ateos, etcétera, etcétera. Aquellos que no quieren conocer a Dios, ni tampoco obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese cómo aquí Pablo, escribiendo a los tesalonicenses, pone en igualdad de condición a un ateo y a alguien que no obedece el Evangelio. Si tú no obedeces el Evangelio, estás en la misma condición de aquel que no quiere conocer a Dios, de aquel que no le interesa saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque estás despreciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el medio, el regalo que Dios nos dio para que usted y yo podamos estar bien con Dios. Entonces, al igual que los ateos y los que no quieren conocer a Dios rechazan a Dios, si usted rechaza el Evangelio, rechaza lo que Dios ha hecho por usted y por mí. Y lo único que le espera a un ateo y a alguien que no obedece el Evangelio es retribución, castigo. Entonces, el Evangelio hasta aquí vemos que se tiene que obedecer. Habrá algunos que no quieran obedecer. Habrán algunos que sí obedezcan, que muestren y glorifiquen a Dios por la obediencia al Evangelio de Cristo. Habrá algunos otros que no quieran ni conocer a Dios. Pero habrá algunas personas que sí conocen a Dios, pero no quieren obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces su condición es la misma que la de un ateo delante de Dios. Dios les va a dar el mismo castigo a aquellos que no quisieron saber nada de Dios, como a aquellos que no obedecieron el Evangelio. Ahora, vamos a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, si nosotros obedeciendo el Evangelio de Dios, vamos aún así ir a compadecer ante un juicio. Ahora, ¿qué les espera a aquellas personas que no creen en Dios y que no obedecieron el Evangelio cuando tengan que compadecer ante ese juicio de Dios? Mire, déjeme borrar aquí un momento para que alcance a leerlo usted completamente el pasaje. Y luego vuelvo a activar la cámara. Dice, porque es tiempo que el juicio de Dios comience por la casa de Dios, por los que sí obedecieron el Evangelio. Y si primero comienza por nosotros, los que obedecemos a Dios, ¿cuál fin les espera a aquellos que ni siquiera obedecieron el Evangelio de Dios? A lo mejor sí creían en Dios, pero no quisieron obedecer. ¿Cuál será el fin? No tienen esperanza aquellas personas que no obedezcan el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. ¿Y cómo lo obedecemos? Bueno, ya vimos hasta aquí que el Evangelio se tiene que obedecer. Ahora vamos a ver cómo obedecerlo. Vimos varias cosas hasta aquí. Número 1, regresando 2 puntos atrás, el Evangelio se tiene que oír, se tiene que creer, porque el Evangelio nos salva. Número 2, el Evangelio se debe obedecer. Habrá personas que no quieran obedecer el Evangelio.
Habrá personas que sí obedezcamos el Evangelio, ¿verdad? Para la gloria de Dios, ¿verdad? Por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Habrá personas que ni quieren saber de Dios, y habrá unas que quieran saber de Dios o no quieran saber de Dios y no les interese nada el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que les espera a esas personas es castigo, retribución. A final de cuentas, 1 Pedro 4:17, todos estaremos ante el tribunal de Cristo y el juicio de Dios va a comenzar por los que hemos obedecido al Evangelio. ¿Qué les esperará a aquellos que ni siquiera obedecieron el Evangelio? Retribución, castigo. No tienen esperanza en ese juicio de Dios. Entonces, es sumamente importante obedecer el Evangelio. Ahora vamos a que la Escritura misma nos diga cómo es que podemos obedecer el Evangelio. ¿Cómo se obedece el Evangelio? Ya vimos que el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día para darnos esperanza de vida eterna. Ya vimos que el Evangelio se escucha. Es un mensaje que se escucha, es un mensaje que se cree, es un mensaje que se obedece. Ya vimos que no todos obedecen, ya vimos las consecuencias de los que no obedecen el Evangelio. Ahora vamos a ver cómo obedecer el Evangelio. ¿Cómo se obedece ese Evangelio? Déjeme aquí cambiar la diapositiva. ¿Cómo obedecemos el Evangelio? Recordando lo que nos dijo Pablo en 1 Corintios 15, el 1 al 4. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio que Pablo nos predicó, que recibió no según hombre, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo, Gálatas 1, 11 y 12, nos dice que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, ahí está, en el versículo 3, lo cual asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esa es la buena noticia. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Según Pablo, 1 Corintios 15, el 1 al 4, muerte, sepultura y resurrección. No pierda de vista estos 3 puntos de lo que es el Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. Porque para obedecer el Evangelio, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, en similitud de lo que Cristo hizo, para obedecer ese Evangelio. ¿Ok? Nosotros también vamos a morir, vamos a ser sepultados y vamos a resucitar. Eso es obedecer el Evangelio. Por eso en Marcos 16, 15 y 16, el que creyere al Evangelio y fuere bautizado, porque es en el bautismo donde obedecemos el Evangelio. Voy a explicarlo más y dejar que la misma Biblia nos explique cómo obedecer el Evangelio. Hasta ahorita quiero que tenga esto en su mente claro. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme estaba profetizado. Ahora, vamos a cómo obedecer el Evangelio. Y aquí les voy a presentar antes de ir a la imagen, quiero que leamos ahora Romanos capítulo 6, versículos 3 al 8. El mismo apóstol Pablo que nos dijo por revelación de Jesucristo que era el Evangelio, ahora nos dice en Romanos cómo obedecer a ese Evangelio. Y quiero que ponga atención a estas partes de aquí que voy a ir subrayando. Déjenme regresar aquí en la diapositiva. Aquí está. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, el que creyere y fuere bautizado, ¿se acuerdan? Marcos 16, 15 y 16. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. ¿Qué significaba el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Cuando somos bautizados en su muerte. Estamos obedeciendo al Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección. Ya tenemos la primera parte. Muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién somos sepultados? Con Cristo. ¿Ok? Con Cristo. Entonces, ya tenemos la primera parte del Evangelio. El Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Dice: todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Porque somos sepultados junto con Cristo para muerte por el bautismo.
el que creyere y fuere bautizado. A fin de que como Cristo resucitó, ya tenemos la siguiente parte del Evangelio. Entonces tenemos muerte, 1. ¿Verdad? Ahorita vamos a ver sepultados, ¿verdad? 2. Y resucitó, 3. Pero vamos a seguir porque no acaba ahí. Entonces somos sepultados bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Para muerte. Y tenemos otra vez muerte. Es la primera parte. Muerte. Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, así como Cristo resucitó, así nosotros cuando salimos de las aguas del bautismo, resucitamos. Es una similitud de resurrección a vida nueva. Porque si fuimos plantados o sepultados, que es otra forma de decirlo, juntamente con Él, y esto es lo maravilloso, por eso se los subrayé, juntamente con Él. En la obediencia al Evangelio, Cristo no nos deja solos. Dice, somos sepultados juntamente con Él, versículo 4. Dice, fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte. Así también lo haremos en la de su resurrección. Vamos a ver otra vez resurrección. ¿Qué es Evangelio? Muerte, sepultura, resurrección. ¿Cuántas llevamos? Muerte, muerte, sepultados, resucitó, resurrección, plantados. ¿Ah? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Y qué pasaba en la cruz? La muerte. Entonces tenemos muerte, crucifixión. Somos crucificados con Cristo, somos muertos con Cristo, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para resucitar, así como Cristo resucitó, dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando salimos de las aguas del bautismo, salimos a vida nueva. Ya no estamos muertos en pecado, sino nacemos a vida nueva. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo, obedecer el Evangelio. No solamente oírlo, no solamente creerlo, hay que obedecer el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Morir con Cristo. Decir, ya no quiero ser esa persona que era antes. Ser sepultado con Cristo. En nosotros en agua, Cristo obviamente en una tumba, en similitud de su muerte, ¿verdad? De su sepultura. Y cuando Cristo resucitó de la tumba, así cuando salimos del agua, es como cuando Cristo salió de la tumba. Usted sale del agua, de esa sepultura, a una vida nueva. Ya el pecado quedó atrás. Murió, ese viejo hombre murió y salió a una vida nueva. Dice, para que el cuerpo del pecado, seguimos leyendo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Crucificamos el pecado, crucificamos nuestra manera de vivir para no ser igual. Porque el que ha muerto... que ha muerto en la obediencia al Evangelio, no literalmente, ha sido justificado del pecado. ¿Qué pasa si no morimos con Cristo en obediencia al Evangelio? Si no hacemos lo mismo que Cristo hizo, pero en similitud, al ser crucificado nuestro viejo hombre, al ser sepultado en las aguas y al salir del agua a vida nueva, así como Cristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitó, que eso es el Evangelio, muerte, sepultura, resurrección. Igual usted y yo morimos a esa vieja manera de vivir, somos sepultados, como se sepulta un cadáver, ¿verdad? Pero nosotros en agua, para después salir a vida nueva. Porque el que ha muerto ha sido justificado de su pecado. ¿Qué pasa si no nos bautizamos? Seguimos muertos. Por eso Marcos 16, 15 y 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no, está condenado. Sus pecados siguen en él. Y si morimos con Cristo, o sea, si obedecemos el Evangelio, si somos sepultados juntamente con Él, si somos resucitados juntamente con Él, si somos crucificados juntamente con Él, pues viviremos con Él, dice el versículo 8. Así viviremos con Él. Entonces, ¿recuerda lo que era el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cómo lo obedecemos? En el bautismo. Somos crucificados juntamente con Cristo. Decimos, ya no quiero ser esa persona que era antes. Eso es arrepentimiento. Por eso Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense. Ya no quiero ser. Lo crucifico a ese viejo hombre. Lo mato ahí en un madero, en una cruz, o como usted quiera llamar. Lo deja ahí. Ahora hay que
sepultarlo, porque ya crucificamos, ya matamos a ese viejo hombre, esa manera de vivir pecaminosa, la sepultamos para resucitar a vida nueva, así como Cristo resucitó. Por eso el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. Y si usted resucita de las aguas del bautismo, entonces será justificado de sus pecados. Dice, somos crucificados con Él, somos sepultados con Él y somos resucitados con Él, en semejanza de lo que Él hizo, de ese Evangelio. ¿Cómo obedecemos el Evangelio? En el bautismo. Ahora, vamos a aquí una pequeña imagen. Y esta aparece constantemente, esta imagen ahí en los videos, al final de los videos, al final de la transmisión. Y esta aquí, déjenme subrayarle las citas que acabamos de leer. El acto del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Aquí está 1 Corintios 15. Puede leer desde el 1 hasta el 4, del 3 al 4. Que significa que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día para que usted y yo pudiéramos tener esperanza de vida eterna. ¿Cómo se obedece el Evangelio? ¿Cómo obedecer ese Evangelio? Bueno, en similitud, ¿verdad? Hacemos lo mismo. ¿Dónde está la obediencia al Evangelio? Lo acabamos de leer, Romanos 6, 3 al 4. Aquí está. Que así como Cristo fue crucificado, fue muerto, usted y yo morimos al pecado, ¿verdad? Decidimos no ser ese que era antes, esa manera de vivir pecaminosa. Renunciamos a ello, lo crucificamos, ese viejo hombre. Ahora, no de manera literal, sino de manera simbólica, a través del arrepentimiento. Nos arrepentimos y decimos, ya no queremos ser de esa manera, que ya no quiero ser como era antes. Entonces, muerte. Somos sepultados en el bautismo, en agua, en similitud de cómo Cristo fue sepultado, ¿verdad? Pero Cristo no se quedó en la tumba. Cristo resucitó al tercer día. Y usted y yo no nos quedamos sepultados en agua. Salimos en resurrección a una vida nueva, sin pecado. Una nueva oportunidad. Una oportunidad que Dios nos da para poder servirle correctamente. Entonces, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es el mensaje, la buena noticia. Cristo ya pagó por nuestras culpas, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y al haber resucitado, usted y yo tenemos esperanza de vida eterna. Si Él no hubiera resucitado, usted y yo estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ¿cómo obedezco? Ya escuché ese mensaje. Ya lo creí, que Cristo vino a pagar por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó. Creo eso. Lo creo, lo confieso. Que sí, creo que Jesús hizo eso por mí. Ah, bueno, ahora tiene que morir juntamente con Cristo. Así como Cristo fue crucificado, usted tiene que decidir, arrepentirse y decir, ya no quiero ser igual. Ahora, después, ser sepultado en el bautismo, como Cristo fue sepultado, para cuando salga de las aguas del bautismo, salga una nueva criatura. Y aquí todo es hecho nuevo, ¿verdad? Nos da esa segunda oportunidad. Por eso le decían a Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, para que puedas ser una nueva criatura. Saulo ya se había arrepentido. Saulo estaba en ayuno y estaba en gran aflicción, ¿verdad? Antes de que viniera Ananías a decirle qué hacer. Ya había crucificado a su viejo hombre, había dicho, sí, ya no quiero ser. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué perseguí a los cristianos? Pero le faltaba lo siguiente: ser sepultado para nacer a vida nueva. Obedecer completamente el Evangelio. No basta con creer, no basta con arrepentirse. Hay que ser bautizados para nacer a una vida nueva. Eso es la obediencia al Evangelio. Así se obedece el Evangelio. El Evangelio se escucha, se cree y se obedece. Otra vez, el Evangelio es un mensaje que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, pero es un mensaje que se escucha, se cree y se obedece, según las Escrituras, como lo hemos visto. 1 Corintios 15, del 1 al 4, y Romanos 6, del 3 al 4. Bien. Ejemplo de que la obediencia al Evangelio... algo pasó aquí, permíteme. Aquí está. Ejemplos de que la obediencia al Evangelio es en el bautismo. Bueno, voy a mostrar un ejemplo para no alargar tanto el video, pero miremos el ejemplo, por ejemplo. Miremos el ejemplo del etíope eunuco, Felipe predicándole el Evangelio. Dice Hechos capítulo 8, versículo 12. Pero
cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, quiero que ponga atención a esto. ¿Qué hacían las personas cuando oían el mensaje que Felipe predicaba? Felipe predicaba el evangelio, les predicaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Obviamente el evangelio es la explicación de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cómo respondían estas personas en Hechos 8? Ya escucharon el evangelio predicado por la boca de Felipe, lo creyeron, pero ahora tenían que obedecerlo. ¿Cómo lo obedecían? Se bautizaban. Hombres y mujeres se bautizaban para obedecer. ¿Para qué se bautizaban? Para obedecer y aceptar el evangelio de Cristo. Que Cristo había venido a morir por nuestros pecados, había sido sepultado y resucitado al tercer día. ¿No le queda claro? Un ejemplo más. Entonces Felipe, ahora aquí con el etíope eunuco, entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, recuerda, estaba leyendo Isaías 53, angustiado y afligido, él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, etcétera, etcétera. Dice, le anunció al etíope eunuco, le anunció ¿qué? El evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio. Ahora, ¿entendió el etíope eunuco? ¿Escuchó el etíope eunuco la explicación de Felipe? Sí. El etíope eunuco escuchó. El etíope eunuco creyó en lo que Felipe le explicó. En ese mensaje, en esa buena noticia que Jesús había pagado por nuestros pecados. Ahora, el etíope eunuco obedeció. ¿Cómo? Y sin siquiera mencionarlo en las escrituras así, palabra por palabra, está ahí. Porque dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco, note, el eunuco. Felipe no le dijo esto, el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Por qué? ¿Por qué preguntó ese eunuco? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Porque el eunuco ya había escuchado la buena noticia de que Cristo había muerto, se había sepultado y resucitado el tercer día por nuestros pecados. El etíope eunuco lo había creído, pero aún no había obedecido el evangelio. Y de ahí que el etíope eunuco le dice, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo obedezca el evangelio? Que yo sea bautizado. Que yo realice lo mismo que hizo mi Señor. Que renuncie a ser ese viejo hombre, que sea sepultado para perdón de mis pecados y salga vida nueva como que Jesús resucitó. ¿Qué impide, Felipe? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y el eunuco confesó, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Creyó en el evangelio? Sí. ¿Creyó que Jesucristo había venido a morir por sus pecados? Sí. Porque es precisamente Isaías 53. Explica todo lo que Jesús hizo por usted y por mí. Por su llaga fuimos curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso, el evangelio es un mensaje que se escucha, se cree y se obedece. ¿Ok? No basta nada más con escucharlo. No basta nada más con creerlo. Hay que obedecerlo. Hay que oírlo, creerlo y obedecerlo. ¿Cómo se obedece el evangelio? En el bautismo. Entendiendo que cuando somos bautizados, lo que estamos haciendo es, estoy crucificando a mi viejo hombre. De aquí en adelante ya ese hombre no va a existir. Voy a ser sepultado como Cristo fue sepultado. Y cuando salga de las aguas es como cuando Cristo resucitó y voy a tener vida nueva. Mis pecados van a quedar ahí sepultados. Usted tiene que tener eso en su mente cuando obedece el evangelio. Cuando es bautizado. Si usted se bautiza y no entendía el evangelio, usted nomás lo remojaron. Usted nomás lo bañaron ahí en ese lugar. Porque usted no supo lo que estaba haciendo. Usted tiene que entender claramente qué es lo que está haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy crucificando a mi viejo hombre. Estoy haciendo morir mi viejo hombre. Lo estoy sepultando, como Cristo fue sepultado, para nacer a vida nueva. Obedeciendo el evangelio. Oyendo, creyendo, ¿no? Y obedeciendo. Ahora entiende por qué Marcos 16 dice lo siguiente. Marcos 16, 15 y 16 les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Prediquen este mensaje, así como Felipe se lo predicó al eunuco y a otras personas en Hechos 8:12. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea en ese evangelio y el que obedezca ese evangelio será salvo.
¿Cómo sabemos que el que obedezca? El que fuere bautizado. De esa manera se obedece el Evangelio. El que fuere bautizado será salvo. Pero el que no cree en el Evangelio va a ser condenado. Está en la misma situación que un ateo, ¿verdad? Como lo leíamos allá en Tesalonicenses. Lo leíamos también del apóstol Pablo escribiendo la carta a los tesalonicenses, diciendo: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Verdad? A todos los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor, los que no creen en Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dará retribución, dará castigo a aquellos que no obedecen su Evangelio. Porque la paga del pecado es muerte. Y no porque Dios quiera dar este castigo, sino porque el pecado, las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, que son pecado delante de Dios, nos llevan a que la justicia de Dios exija un castigo para el ofensor. Por eso, esa es una grandiosa noticia. Alguien pagó por nuestras ofensas, alguien pagó por nuestros pecados. Una enorme noticia. Eso es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo lo obedezco? Ya lo oí, ya lo creí. En el bautismo. Entendiendo qué estoy haciendo en el bautismo. Estoy diciendo: ya no quiero ser igual. Voy a sepultar mis pecados y voy a nacer a vida nueva. Juntamente con Cristo. Las tres cosas es lo maravilloso. Somos crucificados juntamente con Cristo. Somos sepultados juntamente con Cristo. Y somos resucitados juntamente con Cristo. Cristo no nos deja solos en ningún paso de la obediencia al Evangelio. Pero si usted no cree, será condenado. Y no es que yo lo quiera condenar o que yo lo mande al infierno, es lo que dice la palabra de Dios. Bien, obedecer el Evangelio, de otras formas que nos dice la Escritura, es que nos trae todos esos beneficios que vienen por haber obedecido el Evangelio. Dice Efesios capítulo 3, versículo 6... Los gentiles, ahora usted y yo, no nada más los judíos, ahora somos coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Usted y yo podemos tener el privilegio de ser herederos junto con Cristo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. Ahora tenemos promesas, somos herederos por medio del Evangelio. En el Evangelio es que usted y yo podemos accesar a esas promesas de Dios, ser coherederos y copartícipes de esas promesas. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Ese lugar en los cielos, usted y yo podemos accesar a ese lugar en los cielos si obedecemos a la palabra verdadera del Evangelio, la cual ya hemos oído en esta tarde. Ya escuchamos la palabra verdadera del Evangelio. ¿La creerá? ¿Y ese creer lo llevará a obedecer? Depende de usted. Pero si usted ya la escuchó, usted necesita creerla y usted necesita obedecerla. Para usted ser coheredero, ser copartícipe de esas promesas, tener esa esperanza aguardada en los cielos por medio del Evangelio. 2 Tesalonicenses 2:4. El cual nos llamó a cada uno de nosotros mediante nuestro Evangelio, la predicación de esa buena noticia para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos estar en gloria con nuestro Señor Jesucristo? Es a través de oír, creer y obedecer el Evangelio. 2 Timoteo capítulo 1 y versículo 10. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. Déjeme quitar la cámara para que lo pueda leer completo. Déjeme quitarla, aquí está. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quiere usted pasar de muerte a vida, pasar de oscuridad a la luz? ¿Quiere tener la vida? ¿Quiere tener inmortalidad? Bueno, está en el Evangelio. En el Evangelio nos volvemos coherederos, copartícipes de las promesas de Cristo. Nos volvemos en el Evangelio. Déjeme activar nuevamente la cámara. Por obedecer el Evangelio somos coherederos, somos copartícipes, tenemos una esperanza guardada en los cielos, somos llamados a través del Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, estar en gloria con nuestro Señor Jesucristo. Es en el Evangelio donde se quita la muerte de nosotros, nos saca a luz para vida y para inmortalidad. ¿Dónde está todos esos beneficios? En la obediencia al Evangelio. En la obediencia al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Termino con este pasaje. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, los que ya hemos obedecido el Evangelio, los que ya lo escuchamos, ya creímos, ya lo obedecimos y ahora lo estamos compartiendo con usted. Si el juicio de Dios va a empezar por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? No quiero ni pensar. Así es que le animo a que usted obedezca. Ya lo escuchó, necesita creerlo, necesita obedecerlo, saber lo que está haciendo cuando está siendo bautizado, entendiendo que está muriendo a su manera de vivir anterior pecaminosa, la está sepultando en esas aguas del bautismo para que lo que salga de ahí sea resucitado para vida nueva. Recuerda, el Evangelio es muerte, sepultura y resurrección. ¿Cómo lo obedecemos? Morimos, nos arrepentimos de lo que éramos, somos sepultados en el bautismo. Cuando salimos de las aguas del bautismo, resucitamos a vida nueva. Y el que ha sido muerto y ha sido sepultado, ha sido justificado de sus pecados. Así es que le animo, en el nombre del Señor, a que analice, medite en este mensaje que le hemos dado. Esa es la gran noticia que Dios tiene para usted. Ya no le espera muerte eterna, ya no le espera condenación eterna. Usted tiene esperanza de vida eterna en esa buena noticia que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Lo creerá? ¿Lo obedecerá? Eso depende de usted. Yo ya lo obedecí, no sé usted. Deseamos de todo corazón que usted lo obedezca para que venga esta salvación a su vida, tenga esas bendiciones que vienen después de obedecer el Evangelio, que es ser llamado hijo de Dios, que es tener una esperanza eterna en los cielos, ser coheredero con Cristo, tener esperanza de vida eterna, etcétera, etcétera. Entonces, si el juicio de Dios comienza por nosotros, ¿qué de aquellos que ni siquiera han obedecido el Evangelio? Le animamos en el nombre del Señor a que considere, medite en estos pasajes, y si usted realmente quiere obedecer a Dios, pues estudie estos pasajes. Si tiene dudas, con todo gusto hágamelas llevar, mándeme un mensaje por ahí privado, no sé, escríbame un comentario si usted realmente tiene interés de saber un poco más en cuanto a este tema. Pero es sumamente esencial que usted obedezca el Evangelio. Bien, mis amigos y hermanos, aquí nos quedamos y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles, que es cuando tenemos estas clases. Y vamos a la siguiente parte, que es los ejemplos de bautismo y qué cosas hace el bautismo en nosotros. Ya vimos que en el bautismo es parte de la obediencia al Evangelio. Pero ¿qué otras cosas incluye con el bautismo? También vimos algunas cosas que vienen del poder del bautismo, ¿verdad? Beneficios, coheredero, un lugar en los cielos, etcétera, etcétera. Pero vamos a continuar un poco más estudiando en cuanto al bautismo ahora. Bien, entonces Dios me lo bendiga, cuídense mucho y nos vemos Dios mediante, si Dios lo permite y nos presta vida, salud, la próxima semana, el miércoles de la próxima semana. Así es que hasta entonces estamos ahí en contacto. Espero que nos sigan estudiando con nosotros estos temas en serie y que sean de utilidad para su crecimiento espiritual y para su salvación eterna. Dios me lo bendiga, cuídense mucho nuevamente y me despido de ustedes. Gloria es grande, oh Señor del universo, y es tu amor tan infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna mi alma dio, y tu gloria sempiterna